Juntos en la Biblia. Bienvenidos al día 20 de la lectura cronológica de la Biblia. Hoy vamos a estar leyendo y analizando los capítulos del 37 al 40. Vamos a empezar este tiempo con una palabra de oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder llegar a tu palabra en este día, Señor. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz. Ayúdanos a poder entender un poco más de tu palabra. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a todos sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: No lo mataremos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó sus vestidos.
Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá respondió a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió de ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira, ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo,
y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando a ella José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que la había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que la mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones?
contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiste en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: Esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Con eso terminamos la lectura y empezamos con los comentarios. En el capítulo 37 inicia la historia de José. Vemos este relato que es un relato de bastante fe, de bastante confianza en el Señor. Y también podemos ver cómo la vida de José está llena de bastantes desventuras, de bastantes conflictos. En el capítulo 37 inician con los sueños de José, con todo lo que él decía que veía los manojos, a las estrellas que se inclinaban delante de él. Además tenemos la parte de cuando se le entrega la túnica de muchos colores. Aquí podemos ver que José, de manera muy evidente ante sus hermanos, él era el preferido para Jacob, para Israel, ¿no? Él era el preferido y sin embargo parecería que él le faltaba de todas maneras un poco de sentido común, porque a pesar de que él se daba cuenta de que era el preferido y que varias veces en el capítulo 37 se menciona que sus hermanos lo aborrecían, entonces seguramente era evidente para José que él no era el más querido por sus hermanos, y él salía diciendo ese tipo de sueños. Puede suponerse de que José quería buscar cierto tipo de aprobación de sus hermanos, y que como ellos los despreciaban, él quería a través, por medio de estos sueños, mostrar que él era especial o que sus hermanos le pusieran más atención. Obviamente él consiguió todo lo opuesto, porque consiguió que sus hermanos se molestaran aún más, e inclusive hasta que en un momento su padre le reprendiese por haber dicho ese tipo de cosas, de que todos se iban a inclinar delante de él. Más adelante, Israel también, él envía a José a ver a sus hermanos. Aquí podemos ver también una falta de criterio por parte de Israel, porque si Israel sabía que José era odiado por todos sus hermanos, ¿cómo lo envía a un lugar lejano? Lo envía solo, lo envía, bueno, con la túnica de muchos colores. Era de suponerse que esto era un caldo de cultivo para una desgracia, y fue justamente lo que pasó. Todos sus hermanos, al verlo venir, tuvieron pensamientos muy malos en contra de José, procuraron matarle. Gracias a la intervención de Rubén fue que no sucedió esto, pero de todas maneras él terminó golpeado porque lo botaron al pozo, tiene que haberse golpeado cuando cayó en el pozo. Además de eso, nos menciona que mientras José estaba en el pozo, sus hermanos comieron. Es de suponerse que a José no le dieron nada, así que seguramente también pasó hambre esa noche, y luego terminó siendo vendido a los ismaelitas. Y José comenzó por una ruta, un camino que seguramente fue muy humillante, porque fue tratado tal como fue tratado un esclavo, hasta que llegó a las manos de Potifar. En el capítulo 38, yo quiero recalcar aquí, la historia que se da a conocer es como una interrupción en la historia de José. Pero lo que creo que aquí nos muestra el Señor es el contraste que hay entre Judá y José, porque vemos a un José más adelante que
escucha a Dios, que adora a Dios, que él tiene misericordia, que Dios tiene misericordia de él y también pone gracia delante de los ojos de con quienes estaba José y lo prospera. En este capítulo vamos a ver que Judá va hacia los hombres cananeos y coge a una mujer de un hombre cananeo y se llega a ella y tiene 3 hijos. Los 2 primeros hijos, el uno llamado y el otro Onán, y él toma esposa para Esta mujer, al casarse con dice que él fue malo delante de los ojos de Jehová. Tal vez era un hombre muy deshonesto delante de Jehová. No adoraba, obviamente no adoraba a Dios. Y dice que muere. Cuando muere, entonces Judá le pide a su otro hijo, a su segundo hijo, que se llegue, pero la idea era de mantener una descendencia. Onán no quiere y dice que empieza a estar con esta mujer, pero no empieza a, a cumplir. Sí, como nos dice aquí, dice que lo que hacía era que echar su semen fuera de la mujer en tierra y esto desagradó a Dios y por lo tanto también muere. El tercer hijo que tiene Judá lo guarda en casa y envía a su nuera hacia sus padres. Entonces, esto era algo eh, no aceptado porque se suponía que su nuera tenía que quedarse en su casa, en la casa de Judá. No, al ser enviada donde sus padres ya hubo una parte de deshonestidad de Judá como suegro. Ella va hacia sus padres y Judá, yo creo que él comprendió que él o lo que él hizo, ¿no? Al acercarse a una cananea y tener estos hijos de una cananea, lo llevó a que murieran sus hijos. Entonces no quería perder ya a su tercer hijo. Cuando Tamar está en la casa de sus padres, ¿no? Esperando a que Sela crezca, entonces no se da esto que Judá había prometido. Y realiza un acto de desesperación por conseguir heredad y por conseguir de Judá lo que le había prometido. Entonces vemos aquí todo lo que se da, todo cómo le engaña Tamar a Judá. Judá se acerca a ella pensando que es una prostituta y al final tuvo que reconocer que Tamar estaba pidiendo lo que Judá le había prometido. Vemos aquí por parte de Judá que había cometido algunos errores. El primero, haber vendido a su hermano como esclavo, haberse casado con una mujer extranjera, no haber cumplido la promesa a Tamar y también haberse acostado con una prostituta. Vemos este contraste con José en cuanto a la descendencia. Sí, es cierto. Luego en el capítulo 39, porque especialmente hay toda una desviación en la parte sexual, vemos aquí, en el 38 por parte de Judá y Tamar y todo lo que acabas de comentar. En el 39 vemos el contraste, porque José, siendo que era un adolescente, recordemos él fue vendido a los 17, es de suponer de que tenía más o menos la misma edad cuando este evento sucede, o tal vez un año más, pero no mucho más allá de eso, porque todo esto son eventos continuos. José llega a la casa de Potifar. José era de buen semblante, José era el administrador de todo lo que Potifar tenía. Sin embargo, la esposa de Potifar puso sus ojos en José, que José dice que era muy, muy guapo, muy de buen semblante, y le insistía todos los días. A pesar de eso, él no sucumbió, y en un momento, cierto, de forcejeo que se nos menciona aquí, queda la ropa o parte de la ropa en manos de la esposa de Potifar, y ella aprovecha esta situación para levantar injurias en contra de José. José, obviamente, siendo un esclavo, a pesar de que era un esclavo en buena estima, pero esclavo al fin y al cabo, no tenía mucho que reclamar, no tenía mucho que decir, y obviamente Potifar iba a escuchar a su esposa, porque él estaba ya sumamente molesto solo de pensar de que José había intentado ultrajarla a ella. Termina en la cárcel y justamente aquí es cuando se inicia un nuevo relato. Durante la vida de José hay una frase que se repite bastante en el relato bíblico, es Jehová estaba con José. Solo en esta parte podemos ver en el versículo 21 y luego en el versículo 23 que se menciona esto, y se menciona más veces durante la historia. Dice que Jehová estaba con José o que Jehová bendecía o prosperaba lo que José hacía, y es una frase reincidente. Vemos como Dios estuvo presente en cada uno de los eventos de la vida de José. En el capítulo 39 también podemos ver en el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vemos que Potifar tenía conocimiento acerca de quién era Dios y la historia que estaba formando a través de Israel y de sus hijos.
porque aquí dice que él vio y sabía que era Jehová el que lo hacía prosperar. Esto es bien interesante. Entonces él sabía que tenía la protección de Dios, su siervo José. En el capítulo 40 tenemos a José interpretando dos sueños, uno a un copero y el otro a un panadero. Ambos habían sido sentenciados porque delinquieron contra el faraón y ambos tuvieron sueños similares pero diferentes en interpretación. José los interpreta, ¿cierto? A uno lo restituyen y el otro termina siendo muerto. Ahora, aquí se puede ver también una similitud entre lo que sucede por medio de la Santa Cena. Cuando hablamos de que el pan simboliza al panadero, fue destruido también, el pan o el cuerpo de Jesús fue destruido en la cruz, y el vino, que vendría a ser la sangre, es quien nos da vida. Esta es una similitud también que se suele realizar. Igual podemos ver que hay una brecha, igual de 3 días, entre el sueño y el cumplimiento de los sueños, en el caso del copero y el faraón, y con nuestro Señor Jesucristo también hubo una brecha de 3 días entre su ejecución y su resurrección. Gracias por estar junto a nosotros en esta lectura cronológica de la Biblia. Nos vemos el día de mañana juntos en la Biblia. Juntos en la Biblia